Bienvenidos al podcast de Smalltech. Comenzamos. Bienvenidos al podcast de Smalltech. Hoy tenemos como tema la personalización del aprendizaje, cómo la IA mejora el contenido educativo. Y como invitado tenemos a Borja Garzón, un experto en el diseño de planes de formación y la inmersión de la tecnología para la educación. Buenos días, Borja. Encantada. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos escuchen y el momento en la franja horaria, ¿no? Que esto es internacional. Sí. Nada, lo primero, antes de presentarme, muchísimas gracias a ti, Sofía, y a todo el equipo de Small, ¿no? Por la invitación y nada, aquí pues para aprender y compartir entre todos y todas. Y nada, lo menos importante es que, como bien has dicho, soy Borja Garzón, experto, bueno, tengo unas horas de vuelo en el sector educativo, llevo 15 años ya en el sector educativo, 12 de ellos en e-learning y especializado en la innovación educativa como Chief Learning Officer por Team Labs y Mondragón Universitatea. Y bueno, lo que hago es acompañar a organizaciones, universidades, escuelas de negocio y también corporaciones, empresas, en sus procesos de aprendizaje, ¿no? Y para eso pues hay muchas vertientes, ¿no? Desde el diseño de planes de formación, contextos de aprendizaje y bueno, y desde hace pues 3 años, os lo podéis imaginar, ¿no? Pues tampoco, no es que me considere un experto, sino de nuevo tengo más horas de vuelo que la media en la utilización de la inteligencia artificial para la personalización del aprendizaje, que es uno de los retos más bonitos y necesarios que veo en el que la inteligencia artificial nos puede hacer mejores. Muy bien, y cuéntanos un poco cómo llegaste a este mundo de la educación y la inteligencia artificial. Bueno, pues cómo llega al mundo de la educación es una larga historia. Yo de formación soy licenciado en Ciencias Ambientales. Allá en 2008 yo lo que tenía, mi propósito de vida era salvar el planeta, como Capitán Azul, ¿no? Capitán Planeta, perdonad, una serie de los años 90 y que me marcó mucho, ¿no? Y eso me llevó a trabajar en distintos sitios, entre ellos en Costa Rica, salvando tortugas marinas, tal cual. Y ahora lo hilaré todo, ¿no? Porque puede ser como wow. Y la cosa es que yo me daba cuenta que por miles de tortuguitas que íbamos salvando, etcétera, lo que tenía más éxito eran cuando hacíamos proyectos de sensibilización y sobre todo, pues que al final eran formación, pero transformación, ¿no? Y al final, pues ahí ya, como además vengo de familia en la que mi madre, mi tío, mis abuelos eran maestros y maestras, pues oye, me vino el germen de la educación y di con un programa de transformación digital y oye, pues dije, oye, en la vertiente de la educación es que la puerta de Internet a la formación es clave, ¿no? Para llegar a muchísima más gente. Me empecé a especializar en esa parte y de ahí pues ya en todas las áreas de tecnología, de tecnología educativa, sobre todo de EdTech, para ayudar a otros profes, a otras instituciones a abrir lo que es el e-learning, ¿no? El aprendizaje online. Y eso dio pie, pues bueno, os podéis imaginar, ¿no? 2020 ocurre algo que todos lo tenemos en mente y cobra mucho más importancia, ¿no? Lo que es el aprendizaje a través de la pantalla, por así decirlo, con múltiples dispositivos y se rompe esa barrera de aprendizaje online y aprendizaje físico o presencial, por así decirlo, que no es síncrono, porque online también hay síncrono. Y luego a partir de ahí, en 2021, empezamos a tener acceso a algunas herramientas de inteligencia artificial y claro, eso decimos, ostras, esto nos soluciona, nos puede ayudar a bastantes retos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es para el que estamos hoy, ¿no? La personalización del aprendizaje. Nos podría ayudar a poder no llegar a más gente, sino a personalizar el aprendizaje en sí, cosas que por el tiempo que disponemos, los materiales que disponemos, las herramientas que disponemos y los recursos humanos, pues no eres capaz de llegar a ello sin hacer uso de esta tecnología. Y justamente, ¿cómo definirías tú la personalización del aprendizaje? ¿Qué significa para ti y qué crees que es lo más relevante hoy en día en el contexto educativo actual? Vale.
Pues parece sencilla la pregunta, pero voy a empezar a la inversa. La certeza que tengo es sobre lo que no es la personalización del aprendizaje. No es adaptar la formación, no se trata de los contenidos únicamente, ¿no? Al final lo que es un enfoque cuya finalidad es que el aprendizaje se ajuste a las fortalezas, necesidades, a las habilidades y sobre todo también a los intereses de cada estudiante, ¿no? Y incluso, ¿por qué no decirlo? A los gustos, ¿no? O sea, aprender no tiene por qué ser aburrido o ser un sufrimiento, aunque sí que hay veces que o tenemos que aprender cosas que a lo mejor no nos entusiasman, ¿no? Y como vemos, si hacéis una búsqueda en Google o se lo preguntamos a ChatGPT en su modalidad search, no te va a decir en ningún momento, no va a aparecer en ningún momento la palabra adaptar por ningún lado, porque es una estrategia de aprendizaje, ¿no? Que parte desde el diseño, desde el minuto cero, ¿no? Desde que estás definiendo los objetivos o desde que estás analizando las necesidades de aprendizaje, desde ese momento es donde nace la personalización del aprendizaje, ¿no? Y eso es lo que para mí es la personalización del aprendizaje, ¿no? Y creo que estamos de acuerdo muchos pedagogos al respecto. Y luego la segunda era el reto, ¿no? El reto en lo que estaba la educación ahora mismo, etcétera. Pues yo creo que Claro. en todo este contexto, no solo de inteligencia artificial, sino en la era en la que nos ha tocado vivir, en la que hay muchísima información, estamos empantallados, ¿no? Pasamos mucho tiempo enfrente de las pantallas y eso nos causa que todos y todas tengamos déficit de atención, en el que hay un montón de fake news, etcétera, etcétera, ¿no? Nada que no sepamos nadie. Pues creo que el reto de la educación es fortalecer lo que nos hace más humanos. O sea, el pensamiento crítico, la curiosidad, la creatividad y, en definitiva, eso, ser más humanos en contextos complejos, que eso es lo que estamos viviendo hoy en día y que parece que será lo habitual. ¿Y cómo crees que la inteligencia artificial nos puede ayudar a ser más humanos en Wow. este contexto? Nos puede ayudar y no quiero, o sea, voy a sacar el elefante de la sala. También tiene muchos riesgos, ¿no? Tiene Efectivamente. muchos riesgos de que, pues oye, nos acostumbremos, nos acomodemos a que las respuestas de la inteligencia artificial son válidas y ya no aplico mi pensamiento. Pero creo que la educación lo que no puede hacer es dejarlo de lado, ¿no? Mirar para otro lado y continuar con sus métodos, sus programaciones, etcétera, ¿no? Y sus planificaciones tal como eran, ¿no? Porque creo que además la educación tiene la responsabilidad, aunque la responsabilidad es social, pero la responsabilidad de liderar este cambio, liderar la transformación. O sea, creo que la inteligencia artificial es un avance tecnológico, obviamente, pero es la sociedad, es la educación la que tiene que liderarlo, ¿no? No tiene que ser una empresa tecnológica, no tenemos que ser los proveedores de tecnología, tenemos que ser los que ayudemos a la educación a liderar esto, ¿no? Y eso, pues, es generando aprendizaje colaborativo, sobre todo, porque creo que el reto está en que vivimos en una época de incertidumbre muy alta, de retos complejos, en los que no sabemos las preguntas y, por tanto, hay que construir preguntas nuevas, ¿no? Se dice mucho, ¿no? Que al final esto de la inteligencia artificial trata más de hacer preguntas o buenas preguntas que de las respuestas que te da la IA, ¿no? Y creo que ahí la educación puede ir por delante. Sí. Y, por ejemplo, ¿qué innovaciones específicas crees que han surgido gracias a la inteligencia artificial que eran impensables antes? Que están marcando ahora mismo una diferencia, digamos. Sí, pues la capacidad de diseñar contenidos, por ejemplo, en cuestión de minutos, cuando antes a lo mejor pues un profe, y me da igual el ámbito académico, desde infantil, no voy a decir que en infantil se utilice la inteligencia artificial, pero sí un profe de infantil puede diseñar contenidos educativos, aquí sí, adaptados a su aula y a los gustos de los enanos en ese caso y las enanas, con sus dibujos animados, por ejemplo. Es un ejemplo tonto, ¿no? Pero si me voy a la universidad es lo mismo. Puedo diseñar contenidos en múltiples formatos para explicar los mismos conceptos que tenía antes en una hoja de papel, pues ahora ya no hay una barrera para que un profe pueda hacer un vídeo, por ejemplo. O para que un profe pueda hacer una presentación de apoyo en cuestión de minutos sobre un concepto determinado, ¿no? Cuestiones que antes te llevaban muchas horas, pues ahora hay otra.
pero hay una innovación que me gusta mucho más que esa, que es, por ejemplo, el uso de la data, de los datos que tenemos de los alumnos, que son muchísimos, aunque parezca que no, pero son muchos los datos que hay de los estudiantes, de su progreso académico, de su comportamiento en el campus virtual, cómo interaccionan con los servicios de la escuela, de la escuela de negocios, de la universidad, de donde sea. Y con esos datos, la inteligencia artificial sí nos puede ayudar a analizarlos, ponerlos en contexto y poder, o sea, y por qué no, poder anticipar el fracaso escolar, ¿no? Y poder tener una serie de indicadores de decir, oye, este alumno, aunque parece que tiene buenas notas, está no sé qué, puede mejorar en este ámbito, ¿no? Y podemos anticiparnos en esa parte. Ujú. Claro, pero aquí llegamos a un tema un poco delicado, que es la data. ¿Cómo crees, cuáles crees que son los principales retos éticos respecto a esto? Bueno, la privacidad por un lado, tiene que ser clave, tienen que ser sistemas que no solo cumplan la legislación, sino que aseguren que no utilizan los datos personales ni las respuestas que se den a partir de ellos para entrenar ningún modelo de inteligencia artificial, en el que también yo abogo mucho de que estos modelos de inteligencia artificial sean en abierto, para que todo el mundo pueda tener entendimiento de por qué se dan unas respuestas y no otras, y sobre todo cómo funcionan, ¿no? Aunque sabemos que luego la inteligencia artificial tiene una parte de caja negra en la que no sabemos muy bien cómo sale una información y no otra, pero que seamos conscientes de ello, ¿no? Eso por un lado. Y luego, pues el otro gran reto, ¿no? La integridad académica. Asegurar que no es plagio, asegurar que, vale, oye, pues es una obviedad, los alumnos lo utilizan, utilizan la inteligencia artificial, pero oye, que lo utilicen como un asistente, no que copien la respuesta. Eso en mi Ujú. época, por ejemplo, cuando yo estaba en el instituto, existían los CD-ROMs, ¿no? Que eran un chisme así con un agujero en el centro, lo metías en el ordenador, que era una torre, los portátiles no era muy común tener un portátil en casa, y lo metías en la torre y tenías tu enciclopedia en carta, la Encarta 2000. O sea, los que hayan estudiado en los 90, como yo, pues lo conocerán. Y eso era una enciclopedia online en la que te mandaban un trabajo, copiabas y pegabas. Claro, el profe lo tenía fácil porque también tenía la Encarta. Entonces bastaba Ujú. hacer un control F, poner un párrafo y te decían, ya te he pillado. Eh, Aparte de eso, luego también los profes conocen a sus alumnos, conocen cómo escriben, etcétera, pero cuando la evaluación es online hay más dificultades de que sepas que quien ha hecho la evaluación es quien dice ser, que lo ha hecho por sí mismo. Entonces creo que hay Mm. ese es el gran reto, la integridad académica. Creo que la Sí. legislación está avanzando hacia allí, pero todavía le queda, y creo que las empresas de inteligencia artificial tienen una gran responsabilidad de introducir, no sé cómo, una marca de agua, un código, unos metadatos, algo en el que de forma fácil las herramientas de proctoring como Small, por ejemplo, que se lo pongan fácil, ¿no? Que pueda decir, oye, sí, ha sido diseñado con esto, que puedan leer esos metadatos y tal. No que sea Small, por ejemplo, la que tenga que estrujarse tecnológicamente para poder analizarlo, porque creo que es responsabilidad de todos, ¿no? No tiene que haber una policía de la integridad académica, sino que creo que tanto la tecnología como la comunidad educativa tenemos que remar en esa parte. Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, hablando de esto, también yo creo que es importante la formación de los docentes. O sea, al final son ellos uno de los principales que van a utilizar la inteligencia artificial. ¿Qué opinas sobre la preparación de los educadores? ¿Cómo crees que podría implementarse recursos y apoyos para que puedan utilizar bien esta nueva herramienta? Porque al final son educadores que la mayor parte de su carrera la han hecho sin estas herramientas y de repente aparece en su vida y tienen que utilizarla y utilizarla bien y enseñarles a los alumnos. Sí, sí, no, y la diferencia es la velocidad a lo que se da esto, ¿no? Porque cuando estábamos con ChatGPT y los alumnos ya lo utilizan, que los profes también, ¿eh? O sea, aquí no, no quitémonos las caretas, pero enseguida sale otra que te hace las presentaciones, enseguida hace otra que te hace vídeos, y luego cuando ya le pillas el tranquillo y ya el profe sabe, reconoce y tal, sale una que es que el mismo vídeo en el que sales lo puedes doblar en inglés perfecto, o sea, casi perfecto, y
Y entonces la diferencia es la velocidad. ¿Por qué digo la diferencia? Porque los docentes ya se han dado con estos retos en el pasado. O sea, cuando se inventó el libro de texto, ya se dijo, ostras, es que los profes no van a tener sentido porque ya tenemos el conocimiento en un libro de texto. Con ponerle eso a los estudiantes, solucionado. Pues no fue así. Ningún profesor, de hecho, estamos en un momento de la historia en el que más docentes hay, ¿no? Trabajando. Luego también se inventó la calculadora y lo mismo, decían, la competencia matemática y al final la inteligencia artificial, que son matemáticas. O sea, más allá de eso. Cuando Google, lo mismo. Es que ahora, claro, todo el mundo tiene acceso a Internet, los chavales con el móvil se ponen a ver tal, no sé qué. Bueno, al final con la inteligencia artificial lo que pasa también es la velocidad del cambio al que se está dando, ¿no? Que apenas da tiempo a que nos adaptemos a ello y ese es el reto que tienen los docentes, como cualquier otro profesional, ¿eh? No es muy diferente al mismo. Lo único que ellos tienen más responsabilidad porque trabajan en diferentes áreas, ¿no? Desde la universidad, escuela o con menores de edad, pues mayor o menor responsabilidad. Luego, de formación, creo que es la principal acción que están tomando los centros educativos. Las escuelas universitarias y universidades principalmente tienen casi todas ya un programa o la que menos ha tenido algunas sesiones de uso o de contexto de la inteligencia artificial en la educación. La mayoría están en ello, se están formando y luego las más avanzadas tienen alguna herramienta o están permitiendo algún uso y el paso intermedio es tener una guía, unas instrucciones de integridad académica, ¿no? Por ejemplo, conozco de cerca la Carlos III para la realización de las TFMs y los trabajos de fin de máster y de carrera, y de grado, tienen unas directrices de incluso cómo citar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues, y le dan a los docentes algunas herramientas a las que recurrir para no solo diseñar la formación, sino también para analizar que hay integridad académica, ¿no? Entonces, están en esa definición de esas directrices. Muy bien. Vale, bueno, pues ahora vamos a ir un poco más hacia otro tema que son la accesibilidad y la inclusión, que en mi opinión son fundamentales. ¿Cómo Sí. crees que la inteligencia artificial contribuye a esto? Es un tema muy bonito, ¿no? La atención a la diversidad y la inclusión. Creo que, por un lado, lo favorece que rompamos esas barreras porque, pongo un ejemplo, ¿no? Muy llano, ¿no? Yo tengo un contenido y ese contenido a lo mejor es tipo lectura o algo en el que necesitas leer, ¿no? Y resulta que en el aula tengo algunas personas con problemas de visión o diversidad visual o incluso ceguera, ¿no? Pues ya no hay nada que me impida el poder no ya locutarlo yo y tener que invertir un tiempo en grabarlo, en entonar bien, en etcétera, que incluso además siendo profesor puede que me dé vergüenza o que no sea bueno grabando podcast, pero es que ahora lo puedo hacer con inteligencia artificial. Y esa persona con esos problemas de visión, en unos minutos le puedes generar un podcast o una narración en un lenguaje ya más natural, más agradable, ¿no? Porque hasta ahora con sus lectores de pantalla, pues sí, pues oye, se manejan, etcétera, pero ya le puedes ofrecer otro tipo de calidad, ¿no? Y creo que ahí pues es un uso muy bonito y muy necesario, ¿no? Incluso también con la barrera idiomática, ¿no? La traducción ahora mismo de documentos enteros, de vídeos, o sea, vídeos doblados a otro idioma en cuestión de nada, de minutos también, ya no hay justificación, ¿no? Para adaptarse a esa diversidad que tenemos en el aula. No, efectivamente, o sea, hoy en día es muchísimo más fácil acceder, incluso en otras situaciones donde no puedes asistir a clase, lo puedes hacer desde tu casa. Pero, ¿qué desafíos crees que también tenemos todavía que enfrentarnos? Pues a ver si lo sé explicar bien, porque a mí lo que más me preocupa, ¿no? Es que nos acostumbremos al uso de la inteligencia artificial como algo al que me han mandado una tarea, hablo de educación exclusivamente, ¿no? Y se la pides a la IA y me quedo con la respuesta,
que me da, ¿no? No aplico un pensamiento crítico, no aplico mi experiencia, mis conocimientos, mis creencias, ¿no? Y nos confundimos menos, ¿no? Aunque es verdad que la inteligencia artificial también se confunde, pero creo que también en la imperfección, en la serendipia de cuando estás buscando un tema y navegando en cualquier navegador, me da igual, o en libros, en distintas fuentes, pues encuentras otras cosas, ¿no? Cometes errores de los cuales también aprendes, te das con otras temáticas que te gustan, ¿no? Y al final vamos a reducir toda esa parte que nos va a hacer a lo mejor personas menos curiosas si nos acomodamos demasiado al uso de la inteligencia artificial. Entonces creo que es un reto, ¿no? Es un reto el no acostumbrarse a la mega eficiencia que tiene la IA y que cada vez va a tener más. Entonces, un poco lo que me... ¿Por qué no? Lo que me asusta un poco de la inteligencia artificial, ¿no? Y lo veo en mí mismo, ¿eh? Que hay veces que, oye, como he hecho una tarea con la IA y me la ha dado bien y me he quedado satisfecho, la próxima vez que ni siquiera me lo leo a lo mejor y dices, no, para, ¿no? Y a veces dices, ostras, si yo soy bueno haciendo en esto, ¿no? Y también hay, el otro día lo leí, que es muy curioso, ¿no? De decir, oye, yo no quiero que la IA haga mi trabajo porque mi trabajo me gusta, creo que soy buena con ello, lo que quiero es que lave los platos y planche por mí. Entonces, sí, no estaría mal. Estaría muy bien. Sí. Bueno, yo también creo que perdemos un poco el contrastar la información, ¿no? Porque damos por hecho que la inteligencia artificial, todo lo que nos está contando, es cierto, porque lo dice una máquina. Y ahí llega también un poco el factor humano que tenemos que poner de nuestra parte para poder elegir una respuesta que creemos que realmente es correcta, contrastando información. Totalmente. Y en cuanto antes has hablado de nosotros, de Small, del uso del proctoring, ¿qué opinas sobre las tecnologías de proctoring? Y en el contexto educativo, ¿qué relación crees que tiene con la integridad académica y la privacidad de los estudiantes? Pues creo que al final es una de las herramientas en las que tradicionalmente en las universidades y escuelas de negocio no se le ha dado la importancia que debiera. Vale, y eso es un poco autocrítica a todo el ecosistema, ¿no? Que no le hemos solido dar la importancia de decir, bueno, es que mis evaluaciones son presenciales, bueno, es que mis evaluaciones son de presentaciones de casos o del... Vale, correcto. Pero claro, ahora nos damos cuenta que es necesario, ¿no? Porque si tú los principios de integridad académica de una universidad, una escuela de negocios, educación superior sobre todo, ¿no? Los alineas con unas ciertas normas, lo único que te queda para hacer que se cumplan son el proctoring, porque si no, no es escalable. O sea, puedes tener un profe con a lo mejor 25 alumnos y 4 clases, estamos hablando de 100 alumnos, a los que tiene que conocer perfectamente para poder saber cada uno de qué pie cojea, de cómo suele responder, para saber si ha copiado o no ha copiado, no es escalable, ¿no? Entonces necesitas un sistema de proctoring porque sobre todo ya hemos roto la barrera entre lo online y lo presencial. Entonces, cada vez más evaluaciones presenciales se hacen online, cada vez, aunque sean presenciales, se utilizan dispositivos como ordenadores, tablets o lo que sea, eso en todos los niveles, y necesitas un sistema robusto que además estos sistemas cumplen con la privacidad a la perfección. O sea, son sistemas que no se salen del sistema, ¿no? Como los entiendo yo, del sistema educativo, quiero decir, de dónde tienen los datos la universidad, no se sale de ahí, ¿no? Y no se lo lleva a servidores extraños, no almacena, no tiene riesgos, por así decir, ¿no? Entonces creo que cumplen un papel fundamental para ayudarnos en esa labor de integridad académica. Claro, ahora lo único que falta es quitarse el miedo y atreverse a probar con este tipo de herramientas, que es un poco lo que pasa con la inteligencia artificial. Yo ahí sumaría que también tenemos un poco la visión antigua, a lo mejor de cuando hemos estudiado, pues los que ahora estamos tomando decisiones, de que eran sistemas muy complejos. No complejos, sino sistemas en los que la usabilidad inicial era difícil, ¿no? O era compleja o emborronaba esa usabilidad, ¿no? En el que decías, claro, es que cuando yo me conecto solo puedo hacerlo con la VPN del campus y con un ordenador, con un navegador en una versión no sé cuánto. Claro, esto es el pasado. Hoy en día, bueno, eso Sofía lo sabes tú mejor, ¿no? Ya no es necesario, ya Small no te va a pedir que te conectes en un sitio de la geografía específico en un tiempo que si se configura, sí, pero quiero decir que ya es
muy usable, ¿no? Es como conectarte a, pues yo qué sé, a una videollamada, no sé, o sea, no sé cómo explicarlo, pero que ya no tiene esa barrera de usabilidad en el que digas, es que voy a necesitar cuando se esté dando esa evaluación, por ejemplo, si es síncrona, ¿no? Si es una evaluación síncrona, voy a necesitar tener ahí un soporte técnico de la leche porque se van a disparar las incidencias. Eso es cosa del pasado, ¿no? Entonces creo que también hay que quitar esa tirita de que son sistemas ya pues modernos y muy usables, ¿no? En que la experiencia de usuario también ha ganado mucho terreno. Sí, sí. Bueno, a ver si llega pronto, poco a poco vamos avanzando. Sí. Y me gustaría terminar con una experiencia, que nos cuentes tú un poco tu experiencia un caso de éxito en la personalización de la educación y un poco contarme cuáles han sido los desafíos, qué lecciones has aprendido a través de este caso. Vale, sí, pues bueno, uno de los más bonitos fue cuando lamentablemente el conflicto bélico, bueno, la guerra de Ucrania, claro, que trajo a España, como a otros muchos países, pues que acogimos a un montón de personas, de refugiados de Ucrania, en la que muchos y muchas de ellas eran niños y niñas en edad de escolaridad y en edad universitaria, en la que ven truncadas sus vidas y truncado su progreso académico, ¿no? Y además en muchos de ellos en edad de escolaridad obligatoria, ¿no? Vienen a un país que no conocen, como es España, vienen a un país que no hablamos inglés. En nuestro sistema educativo, pues generalmente pues no se habla en inglés, aunque hay proyectos bilingües, etcétera, en el que mucho menos ucraniano, en el que todas las personas que hablan ucraniano y que son intérpretes y todo esto, pues claro, están dando servicio en terreno y a la burocracia y a, pues eso, a los temas más urgentes, por así decirlo, ¿no? Y que nos vemos en las aulas de universidad y secundaria con niños y niñas que a lo mejor tienen que entrar, imaginaros, en tercero de la ESO y claro, por desconocimiento de idioma, se toma la decisión de que vayan a primero de la ESO, porque el nivel es más bajo para no causar mayores problemas en el aprendizaje y que vean, bueno, que vean cosas que ya han visto y les suene para que vayan por lo menos tomando la temperatura del idioma. Claro, tú imagínate un chaval, una chavala de 14 años en el que de repente le metes en una clase con niños de 11. Pues claro, no es lo mismo que a uno de 24 le metes con los de 21, ahí no hay problema porque más o menos, pero aquí, claro, es como decir, no, ahora vas con los niños pequeños, ¿no? ¿Dónde viene la inteligencia artificial? Pues que en algunos expertos dijimos, dijimos, oye, en YouTube hay muchos eduprofes, profes que tienen sus clases y puedes encontrar casi todo el temario de matemáticas, de física, de biología, casi todos los temarios están grabados de profes que han dado las clases, hasta hay canales de historia, etcétera. Claro, eso decimos, esto se puede subtitular a ucraniano y se pueden poner los subtítulos a ucraniano más allá de que YouTube no los tenía todavía y los de YouTube pues salen muy mal, ¿no? O salían muy mal, ¿eh? Ahora que ya está más desarrollado por la época y dijimos, pues oye, podemos hacer acopio de esos contenidos, meterlos en una inteligencia artificial y subtitularlos todos al ucraniano. Y con un 90% de acierto vamos a saber que van a estar bien. Y claro, contactamos con estos youtubers, vamos, son profes, los llamamos edutubers, pero son profes en activo y les pedimos permiso. Ninguno cobró por ello, tampoco los voluntarios que lo hicimos, incluso la herramienta tampoco cobró por ello y lo que íbamos haciendo era cada vídeo de YouTube de subtítulos y volverlos a cargar esos subtítulos en YouTube, ¿no? Y luego ya, pues eso, ponerlo al servicio de cualquier institución educativa, cualquier colegio, instituto que lo quisiera utilizar solo con acceso a Internet y también que lo pudieran utilizar ellos en casa. Para, pues oye, has tenido la clase de mates en español, no te has enterado de nada porque no sabes el idioma, obviamente, aunque en mates, por ejemplo, es donde menos problemas hay porque es un lenguaje universal, pero puedes ver la clase en casa y bueno, pues para mí fue un proyecto que, fíjate, si hubiéramos tomado, que no digo que haya que hacer, que haya que suplantarlos, ¿no? Pero si hubiéramos utilizado traductores, que ya te digo, no había, porque los que sabían ucraniano estaban a otras cosas, obviamente,
nos hubiera llevado 3 años a lo mejor, o por lo menos 1 año y medio seguro de subtitular todo ese ingente cantidad de contenido. Y esto lo conseguimos hacer en apenas, creo que fueron 3 meses. 3 meses todo el currículum académico de todos los cursos de primaria y secundaria, incluso primero y segundo de carreras de asignaturas más generales, ¿no? Que había contenidos por ahí también. Para mí fue un proyecto muy bonito a lo mejor no es tanto personalización, sí que es adaptación, pero por la implicación y la rapidez y lo de que aprendimos sobre todo la eficiencia en el tiempo y de los recursos. O sea, un proyecto básicamente, si no hubiéramos trabajado de forma voluntaria, hubiera sido muy bajo coste y de muy bajos recursos. O sea, súper bien. Sí, sí, increíble. O sea, veo que después de salvar tortugas sigues aportando al planeta ya ahora con la inteligencia artificial. Bueno, lo que se puede, lo que se puede. Estoy yo para que me ayuden también. Muchísimas gracias, Borja. La verdad es que ha sido una charla súper interesante. No sé si quieres aportar algún comentario más o algo con lo que quieras cerrar ya el podcast. No, nada, a mí lo que me gustaría es pues que la gente participe, todo el mundo que esté en el sector educativo se preocupe y sobre todo se ocupe del uso de la inteligencia artificial, porque creo que es cosa de todos, que tenemos mucha responsabilidad y que participen de la conversación, que acudan a vosotras, a nosotros, que tenemos que darle pues la importancia que tiene y para usarlo para ser más humanos. Muchísimas gracias, Borja. Pues ha sido un placer y nada, espero volver a tener una conversación como esta pronto. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y ahora sí, damos fin a nuestro episodio, la personalización del aprendizaje, cómo la IA mejora el contenido de la educación. Muchísimas gracias a Borja y muchísimas gracias a vosotros por escucharnos. Nos vemos pronto en el próximo episodio del podcast de Smalltech. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio. Para más contenido, no olvides visitar nuestra página web en small.net. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast de Smalltech.